en medio de todo esto, ¿verdad? Lo más importante es que Dios está con cada uno de nosotros. Y mientras reconozcamos a Dios en nuestros caminos, Él se va a encargar de todo lo demás, ¿verdad? Así que bendigo su vida en esta tarde. Y vamos, quisiera hacer una pregunta, algún valiente que pudiera decirme en esta tarde cuál es el primer versículo llave que hemos aprendido en esta enseñanza. Alguien rápidamente que me diga, yo pastor, yo me lo sé. ¿Aló? ¿Me escuchan? Pastor, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ajá, sino que contra... Es en Efesios. Correcto. Efesios 6:12. Sino contra principados, contra potestades, huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. El otro versículo, algún otro valiente que me diga, gracias hermana Nayansi, algún otro valiente que me diga la siguiente llave. Bueno, le voy a dar Lucas 5:32. Ya me imagino a algunos ahí buscando ahorita dónde está la información. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Arrepentimiento. Amén. A pecadores. Esa fue la misión de Jesús, ¿verdad? Al venir a la tierra. ¿Verdad? La tercera llave, hermanos, Deuteronomio 6:4. El versículo donde Dios se manifiesta como un solo Dios. Oye Israel, nuestro Dios, uno es, Jehová uno es. Nuestro Dios, Jehová uno es. Así es. Esas son las tres llaves que hemos visto hasta este momento. Y lo último, pues, que hemos estado estudiando es acerca de la maravillosa presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que haciendo un corto repaso rápidamente, preguntábamos dónde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decíamos que está aquí con nosotros porque cuando Jesucristo se fue para el cielo, Él dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso lo encontramos en Juan 14, del 16 al 17. También hablábamos de las funciones principales del Espíritu Santo, que el Espíritu de verdad enviará del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Una de las funciones del Espíritu Santo, decíamos, es dar testimonio acerca de Jesús, ¿verdad? Él no da testimonio acerca de nadie más, Él da la honra y la gloria al Hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos tanto la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, mencionábamos también que el Espíritu Santo ministra en muchas otras formas en el mundo, y estas son tratadas, ¿verdad? Y más enseguida vamos a estar hablando acerca de ellos. Hablábamos también de que el Espíritu Santo es una persona sensible, ¿verdad? No es... en este sentido tenemos que pensar no en una sensibilidad como cuando le decimos a alguien, no le hables así porque está bien sensible, ¿verdad? En lo humano, ¿verdad? Que cualquier cosa, pues ya está la persona llorando, o está triste, o se pone enojada. No estamos hablando de ese tipo de sensibilidad. Estamos hablando de que Él percibe y capta cuando nosotros estamos contentos, estamos agradecidos. Él se entristece, pero una tristeza, ¿verdad? Que lo hace apartarse cuando nosotros negamos su presencia al no buscarlo. Él se entristece dentro de nosotros, aunque esté dentro de nosotros. El Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros y ya no actúa en la manera como él libremente lo hace, porque nosotros mismos muchas veces nos encargamos de reprimirlo, ¿verdad? Dentro de nosotros. Entonces, pero él es sensible, él se vuelve en contra de nosotros cuando estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. Él nos reprende, nos exhorta, nos dice, no está bien lo que estás haciendo. Esa vocecita interna que nosotros decimos la conciencia y nosotros los cristianos es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y mencionábamos varios versículos. Entonces, mencionábamos también que es importante que no lo ofendamos, que no ofendamos la naturaleza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es ofendido por nuestras acciones, decíamos, retirará su presencia o se entristecerá, se apagará, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu Santo, dice la palabra. No podemos tampoco librar la guerra espiritual, amados. Recuerde esto, nosotros no somos invencibles, somos de carne y hueso y estamos expuestos a toda situación en la vida, pero por eso tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Decíamos, no sabemos pedir como conviene. El Espíritu de Dios intercede por nosotros
con gemidos indecibles. No podemos librar la guerra espiritual, amados, de manera efectiva sin el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es urgente, amados, que cada uno de nosotros nos conectemos y busquemos esa presencia santa, porque es Él el que nos ayuda a llevar esta guerra espiritual, porque nosotros en lo humano, en la carne, no podemos discernir lo que se mueve alrededor de nosotros, pero el Espíritu Santo, como es espíritu, Él sí sabe, él sí sabe dónde, de qué forma el enemigo puede atacarnos, de qué forma puede venir con trampas, con engaños, con mentiras. Entonces, por eso dice, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Mire, resaltemos esto, la importancia que nosotros, que usted y yo necesitamos de poder estar conectados con esa preciosa presencia, porque Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Él escudriña hasta lo profundo de Dios y lo manifiesta a nosotros. Entonces es muy importante, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Estábamos hablando también de títulos del Espíritu Santo, que eso se lo va a hacer llegar Cristian, ¿verdad? Ya le dije yo que les envíe esto porque la última sesión no lo enviamos, pero sí para que lo vaya leyendo. Estábamos hablando de que el Espíritu Santo tiene varios títulos y es necesario que lo conozcamos en estas formas en la medida que entramos en guerra espiritual. Entonces las referencias hablábamos, ahí las van a recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de vida, de gloria, de sabiduría y revelación, Consolador, Espíritu de la promesa, Espíritu de santidad, Espíritu de fe y Espíritu de adopción. ¿Verdad? Todos estos con sus respectivas citas bíblicas que le corresponde a usted en este caso buscar acuciosamente, indagar con hambre, ¿verdad? Cada uno de ellos para nosotros pues conocer, y de esta forma, así como conocemos los nombres de Jehová, del Hijo, como es conocido el Hijo, así el Espíritu Santo, nosotros podemos también incluir estas diferentes formas, títulos en nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces hablábamos también del emblema del Espíritu Santo. El emblema es como un logo. En este caso yo les mencionaba el logo de la iglesia menonita, que donde yo no sé si en otros lugares utilizan lo mismo, que no son menonitas, pero donde usted va y usted mira un logo de estos, usted va a decir, ve, esa iglesia debe ser menonita porque tienen el logo de nosotros. Entonces, por lo general es usado en muchos lugares del mundo y es un distintivo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo también tiene su emblema, y que representan al Espíritu Santo. Un emblema representa algo, es un símbolo, un significado especial. Y en este caso, pues hablábamos de que tiene el emblema de paloma, de aceite, de agua, de sello, de viento y de fuego, donde cada uno de estos emblemas nosotros los encontramos en la palabra de Dios. Ahí también Cristian va a hacerle llegar este asunto, estos versículos y todo esto al grupo para que usted pueda leerlos. El propósito, hermanos, no solamente es tenerlos. El propósito de todo esto es que cada cita bíblica que de repente no tenemos tiempo para escudriñarlo, para leerla, porque si nos llevaría infinidad de tiempo, el propósito es que usted se tome su tiempo, ¿verdad? De repente, pues del tanto tiempo que a veces no tenemos, ¿verdad? Para aprovecharlo correctamente y en este caso, pues, utilizándolo en la presencia del Señor para conocer más de Él, ¿verdad? Entonces, el significado de cada uno de estos emblemas, decíamos, hermano, van a ser explicados más adelante, ¿verdad? Y hemos aprendido acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son las huestes espirituales del bien que están a favor de nosotros. Nosotros somos seres humanos, no tenemos el poder para poder vencer las fuerzas del mal, pero gracias a Dios que Él nos da las armas, Él nos da las estrategias, Él nos revela, Él nos instruye, y mientras más buscamos de Dios, más revelación de su palabra hay, y de una manera más especial entendemos o vamos a entender la manera en que nosotros tenemos que hacer guerra espiritual, porque esto es de todos los días. Decíamos al principio que nadie puede estar neutral, ni de aquí ni de allá, como dice aquella mujer, ¿va? Sino que aquí estamos involucrados desde el momento que le entregamos nuestro corazón a Jesús, nos volvemos enemigos acérrimos de Satanás y ellos en contra de nosotros, ¿verdad? Porque al enemigo no le gusta y nunca le parecerá la idea de que usted y yo hayamos salido de las tinieblas, que Dios nos haya sacado del pecado,
de la podredumbre, del lodo cenagoso y habernos puesto en la luz, porque el enemigo es tiniebla y ahora usted y yo estamos en luz. Por eso nos corresponde a nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo aborrecer, desechar todas aquellas cosas que sabemos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, que a Dios no le agradan, que tenemos que marcar la diferencia, que tenemos que ser diferentes a este mundo, que sí tenemos que amarlos, tenemos que buscar a la gente para que se convierta a Cristo y sacarlos de ahí, pero que tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Hay un versículo en la Biblia que dice que horrenda cosa es aún hablar de las cosas que la gente que no conoce a Cristo hacen en secreto. Entonces, amamos a las personas. Tenemos que amar a las personas porque a eso vino Jesús. Amar, a respetar, a salvar, a restaurar. Pero tenemos que desechar fuertemente y ser tajantes con esto. No podemos, amados, estar jugando con el pecado. No podemos pretender creer que podemos estar acariciando el pecado o mirándolo de lejos y creer que no nos va a pasar nada cuando nosotros nos metemos en ese lío de querer estar acariciando, consintiendo o ver de qué manera podemos tal vez involucrarnos, aunque sea levemente, en las cosas del pecado. Déjeme decirle, nos exponemos a que algo nos pase. Son puertas abiertas al enemigo. Recuerde que cuando usted y yo jugamos con todas estas cosas, le estamos abriendo puertas al enemigo y le estamos dando derecho legal para que él se meta y haga lo que él quiera. Por eso muchas cosas suceden y no entendemos por qué. Pero sí es deber de cada uno de nosotros. Aquí no es quién es mejor que nadie, no. El deber es que aquí cada quien, como dice un dicho por ahí, salva su pellejo. Aquí cada quien escapa por su vida. A usted, mi hermano, mi hermana, le corresponde vivir en santidad, apartarse del pecado. A mí me corresponde vivir en santidad, apartarme del pecado. No es fácil, pero eso es lo que Dios espera de nosotros como hijos de Él. Si Él es santo, entonces Él espera también de nosotros que nosotros nos santifiquemos y desechemos las obras de las tinieblas. ¿Y qué mejor personaje para ayudarnos en esto que la maravillosa presencia del Espíritu Santo? Por eso es que tenemos que darle el lugar que le corresponde. Por eso es que tenemos que buscarlo con pasión, con ansia, desear sus dones, desear sus talentos para su honra y para su gloria, para la gloria del Señor, para que como instrumentos de justicia Dios nos pueda usar en el momento que quiera, cuando quiera, de la manera que quiera, ¿verdad? Entonces es necesario que como iglesia despertemos a esto y entendamos que el llamado de Dios es para toda la iglesia, no solamente es para unos cuantos, no solamente es para el grupo que nosotros tenemos, es para toda la iglesia. El llamado a ser santos, a despojarnos, a vivir en santidad y todo eso es para toda la iglesia. Y cuando hablamos de toda la iglesia, es para toda la iglesia universal, la iglesia de Cristo alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, amado, en resumen, hermano, hemos aprendido acerca de la naturaleza trina de Dios, ¿verdad? Estudiábamos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con sus funciones combinadas en el reino de la guerra espiritual. Ellos son una poderosa fuerza del bien en el universo. Si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿qué le quiero decir con esto? El cristiano, por eso tenemos que madurar, amado, porque el cristiano que está conectado con Dios, que vive conectado con Dios, puede ser tentado, porque si las tentaciones van a venir, nadie está exento de cualquier índole. Pero el que está parado firme en la roca, inconmovible que es Cristo Jesús, nada ni nadie lo va a mover. Vamos a hacer eso, José, que prefirieron huir ante la tentación, ¿verdad? Vamos a odiar el pecado. Una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que nosotros odiemos el pecado. Y cuando usted y yo odiamos el pecado, no significa que nos creamos mejores que otros, sino que estamos tratando de agradar al Padre. Cuando usted y yo sabemos que nuestro Padre celestial es santo y decimos que somos hijos de Dios, el deber de nosotros es desechar el pecado a toda costa. Desechar todo aquello que usted y yo sabemos que no viene de Dios, ¿verdad? Para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. A través de su Espíritu Santo nosotros tenemos la victoria ganada, porque nosotros, nuestra mente es finita, somos finitos, no tenemos en nosotros mismos la capacidad para hacer frente a todas las acechanzas del enemigo. Por eso es que necesitamos depender completamente del Espíritu Santo. Si puede decir amén, dele gloria a Dios. Entonces, amados, pero no es solamente suficiente. Escuche esto.
No solamente es suficiente reconocer que las fuerzas espirituales del bien existen. También la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice Santiago 2:19, apúntelo. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, bien hacemos. Pero dice también que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen en Dios y tiemblan ante Él. Entonces, tenemos que nosotros reconocer que las fuerzas del mal, hermano, creen en Dios y también son temerosas de Él. Ellos no se atreven a levantar sus manos contra Dios porque ya saben lo que les puede pasar. Malignas. Ellos, el hecho de que respeten a Dios y crean en Dios, todavía son malignos. Ellos no van a dejar de serlo. Son espíritus malignos por toda la eternidad. Nunca van a cambiar. Y creer simplemente en Dios, amados, no es suficiente. Debemos de reconocerlo a Él como Señor en nuestra vida. Declarar, aunque seamos cristianos, aunque ya seamos hijos de Dios, tenemos que declarar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y declarar ese sacrificio perfecto de Jesús hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y si hemos cometido algo y hemos hecho algo que a Dios no le agrada, cerrar ese ciclo, cerrar esa puerta, arrepentirnos, pedir perdón y convertirnos de nuestro mal proceder, si fuera el caso, ¿verdad? Porque hemos dicho que Jesucristo es amplio en perdonar, que Dios perdona el pecado más vil, que lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, amados, vamos a seguir hablando y en este caso, hermano, yo les invito a que hablemos acerca de los ángeles, ¿verdad? Aparte de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son un solo Dios, tenemos al Dios eterno a favor de nosotros en toda su máxima expresión. También tenemos ángeles que son huestes o seres espirituales creados también por Dios. Los ángeles, no los caídos, esos caídos son los que le pertenecen al reino de las tinieblas, sino los ángeles, los arcángeles, todos en sus manifestaciones que hay diferentes tipos de ángeles están a favor de nosotros. Dice que son ministros de Dios, ¿verdad? Y que pelean a favor de nosotros. Entonces, en esta tarde, amados, vamos a estar hablando acerca de estas preciosas criaturas, vamos a decir, que están a favor de cada uno de nosotros, pelean por nosotros y que nosotros tenemos que también saber y conocer de sus funciones porque la palabra de Dios los menciona, ¿verdad? Dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, el tema de esta tarde, amados, escriba ahí las fuerzas espirituales del bien y escriba abajo ángeles. Ellos son de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Y apunte también el versículo llave de este día que se encuentra en Salmos 34:7. Repito, vamos a estar hablando acerca de los ángeles, que son ministros de Dios, y en lo que usted ha leído la palabra, yo sé que usted se ha notado cuando menciona acerca de ángeles, los ángeles que se acercaron a los pastores cuando Dios les dijo, les mandó a decir de que iban a nacer en la ciudad de Belén el Hijo de Dios y les anunció y en fin, miramos la manifestación de ángeles alrededor a través de toda la historia desde el principio hasta el final. Y qué emocionante saber, ¿verdad? Que Dios ha creado estos seres para aparte de que adoran a Dios todo el tiempo, están al servicio de Dios y están al servicio de nosotros. Entonces, el versículo llave, hermano, de este tema, Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero escuche esto, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. ¿Y qué hace él? Y los defiende. Cuando el temor de Dios está en nosotros, usted es propiedad de Dios, usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y cuando estamos en Dios, cuando el temor de Dios está en nosotros, todo esto obra para bien. Y la misericordia de Dios nos cubre y nos libra, nos guarda, pero estos ángeles acampan alrededor de nosotros.
y nos defiende. Han habido muchas historias acerca de esto, de hombres que tenían malas intenciones contra alguien y cuando esa persona pasó, no pudieron hacer nada porque vieron algo más que la persona y testifican que no pudieron hacer nada contra esa persona, tal vez la querían asaltar o la querían matar, qué sé yo. Y que después dicen que no pudieron hacerlo porque alguien iba a la par de ellos, una persona muy alta, muy resplandeciente. Y usted y yo no sabemos ni nos imaginamos cuántas veces alguien ha visto a alguien así al lado de nosotros y que Dios nos ha defendido. Entonces, repito el versículo llave, amados, Salmo 34, 7. Yo necesito que nos aprendamos todos estos versículos, amados. En la próxima sesión le voy a pedir a todos los que estemos que al mismo tiempo recitemos todos estos versículos. Los 4, con este ya sería el cuarto versículo llave. Y yo les voy a invitar que los aprendamos porque a usted y yo nos conviene aprendernos la palabra de Dios, memorizarla, porque va a llegar un momento en que esta palabra ya no la vamos a tener con nosotros. En otros lugares les prohíben tener Biblia. Y si la gente no sabe la palabra, entonces, ¿qué va a recordar? El Espíritu Santo nos hace recordar, les decía la vez pasada, lo que nosotros introducimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si nosotros no hacemos esto, aunque usted quiera recordarla, no va a poder hacerlo porque eso requiere un procedimiento. Usted guarda la información. Es cuando usted, antes de ir a trabajar, usted hace su práctica, antes de graduarse. Y es mentira que todo ese conocimiento, usted se va a acordar de todo eso que miró en la universidad y lo va a ir a poner en práctica. Resulta que cuando estamos ya en el proceso, como la información está, nos encontramos con procedimientos y todas esas cosas, entonces viene y eso refresca nuestra memoria y nos sabe, yo me sé este procedimiento, yo sé hacer esto, ¿verdad? Entonces así es la palabra de Dios, tiene que ser guardada, tiene que ser, yo digo, rumiada, como hacen los, ¿por qué digo esa palabra rumiar? Yo no sé si usted la entiende, pero rumiar significa que las vacas, cuando las vacas comen el zacate, ellos mastican y mastican y mastican y mastican y mastican y mastican hasta que le saque el jugo y luego se comen aquello, ¿verdad? Pero es bien especial, ¿verdad? Lo que sucede con esto. Cuando usted y yo masticamos y leemos, por eso dice la palabra nunca, nunca, diga conmigo nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso yo le decía la vez pasada que estamos hablando. Si no estamos hablando palabra de Dios, preocupémonos, porque dice la palabra que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, significa tenemos que estar bien ocupados en la palabra. Porque personas que conocen la palabra, hijo de Dios, hija de Dios que conoce la palabra, difícilmente el enemigo la va a engañar. Yo podría estarle a usted mencionando cosas que están fuera de orden, y si usted está metido en la palabra, usted va a decir, pero ahí eso está equivocado, eso está ahí, ¿verdad? No, a manera como de juzgar o de señalar, pero sí, aparte cuando vienen otras personas con enseñanzas todas chuecas, tergiversadas, cuando usted y yo conocemos la palabra, nada ni nadie nos va a hacer dudar de lo que nosotros ya sabemos y conocemos. Por eso es importante, amados. Yo les insto y les invito a que nos aprendamos estas 4 llaves y en la siguiente clase, lo vamos a dejar para el viernes para darle chance, ¿verdad? De que se aprenda los 4 versículos completamente con su cita y juntos las vamos a repetir, que conste sin estar viendo el escrito, ¿va? Se las tiene que aprender. Bien, entonces, amados, estuvimos hablando acerca de la Trinidad de Dios y esto incluye al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aprendimos de su origen, aprendimos sus atributos, sus funciones en la guerra espiritual, ¿verdad? Esto es necesario que lo entendamos claramente. En este capítulo, hermanos, que vamos a estar estudiando, vamos a estudiar acerca de las fuerzas espirituales del bien, que son los ángeles, el origen, los atributos
la esfera de actividad, clasificación y organización de los ángeles y también el ministerio de los ángeles en la guerra espiritual. Ahora bien, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para hacer su voluntad. Escribe ahí Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Wow! Ese es usted y soy yo. Alégrese, alabe al Señor. Son espíritus ministradores enviados, ¿para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por eso imagínense Hebreos 1:14. Imagínense, el título de ángel significa mensajero. Y esa es la función que nosotros encontramos en la palabra. Siempre llevaron un mensaje. Se aparecieron a los profetas, se aparecieron a Abraham, a Moisés, en fin. Los personajes de antes, esto era, ¿cómo le digo? Era común, ¿verdad? Ahora, no es que no suceda, pero sí, los casos son como, ¿verdad? Como más aislados donde alguien pues pudo percibir o ver la presencia de un ángel o que le dio un mensaje, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que saber, hermanos, es que los ángeles están a favor de nosotros. Los ángeles de Dios están a favor de nosotros. Y en el Apocalipsis miramos mucho acerca de las funciones de estos ángeles, ¿verdad? En los tiempos ya finales. Entonces, qué bonito saber, ¿verdad? De que me gusta un canto de Marcos Vidal acerca de los ángeles. No sé si lo puede buscar. Búsquelo, Ángeles, creo que se llama, de Marcos Vidal, donde habla, bueno, él se forma su idea, ¿verdad? Pero qué bonito que dice que él habla de que ángeles, los ángeles que hay en el cielo, nos vamos a dar cuenta de las cosas de las cuales Dios nos libró. Vamos a conocer esos ángeles que nos defendieron, que pusieron sus alas cuando venía un golpe o algo para usted o para mí, y que pusieron sus alas y todos esos golpes caían en sus alas y que les hacían abolladuras, que daban las marcas, y que allá los vamos a conocer y nos vamos a dar cuenta realmente de las cosas que Dios nos libró, ¿verdad? Porque estamos en este mundo pecador, cualquier cosa, estamos expuestos a cualquier cosa, pero Dios en su soberana voluntad, Él nos libra y nos guarda. Cuando Él ya dice, no, pues te quiero conmigo, pues ni modo, ¿verdad? Nadie puede detener eso cuando ya Dios quiere llevarnos con Él. Pero cuando Él tiene todavía propósitos y planes con nosotros, Él nos va a guardar y nos va a proteger siempre. Entonces, escriba, amado, el significado o el título de ángel es mensajero. Repito la cita, Hebreos 1:14. Entonces, ¿cuál es el origen de los ángeles, amados? Los ángeles fueron creados por Dios. Tanto los ángeles que se rebelaron, igual como Lucifer o Satanás, como los ángeles buenos que están con Dios, fueron creados por nuestro Dios. Y dice el Salmo 148 del 2 al 5. Apunte Salmo 148 del 2 al 5. Dice la palabra de Dios, alabadlo vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Entonces dice, alábenle vosotros sus ángeles, él los creó. También Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesús. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. Todos fuimos creados para el servicio de Dios. Dios utiliza hasta el malo
para que le sirva. Parece irónico, pero Dios hace como Él quiere. Dios utilizó a las naciones paganas cuando quería, por decir, va a darle una lección a su pueblo y permitía que los pueblos paganos vinieran y arrasaran y los, bueno, tantas cosas que hacían, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios creó es para que le sirva a Él en sus planes y en sus propósitos. Todos los ángeles amados eran justos y santos cuando fueron originalmente creados. Ellos adoraban y servían al único Dios verdadero. Después algunos ángeles se rebelaron contra Dios, perdieron su posición como ángeles y se convirtieron en parte, hermano, de una fuerza del mal llamada, oiga, qué feo, demonios. Por eso esa frase no debería de existir en la boca de las personas. Decirle, es que eso es un demonio, le dice, hasta los hijos. O el esposo a la esposa o viceversa. O la gente ahí en el mundo, es que vos sos un demonio, le dice. No deberíamos de, bueno, la gente que no conoce el Señor, ahora ellos hablan y dicen lo que quieren, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Realmente se le llaman a esa parte de ángeles que fueron enrolados con que Satanás los enroló y para sublevarse contra Dios. Entonces, hermano, existen ahora dos clases de ángeles. Están los buenos ángeles, los cuales son el tema de este capítulo que vamos a estar hablando, y los ángeles malignos, o sea, los demonios, los cuales también van a ser tratados durante este tiempo. Ahora, hablemos un poco de la organización de los ángeles. Esto es para que usted y yo conozcamos, hermano, a quién tenemos a nuestro favor. Los ángeles del bien han sido organizados por Dios en un orden especial. La Biblia no revela los detalles de ese orden, pero indica esa organización. Y la encontramos, pueden apuntar ahí Colosenses 1:16 y apunte también Efesios 3:10. Colosenses 1:16 y Efesios 3:10. Uno de ellos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Me gustaría que leyéramos, si alguien por favor tiene su Biblia y me busque Efesios capítulo 3, verso 10, y me lo lee por favor. ¿Alguien lo tiene? Efesios 3:10. Efesios 3:10, hermana. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga bien, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a quién. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Es muy importante que sepamos esto, la función que nosotros como iglesia tenemos, como la iglesia del Señor. Oiga bien, dar a conocer. La sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Mire qué privilegio el que tenemos. Entonces, amados, la organización del mundo invisible es descrita aquí en términos de tronos, en términos de dominios, de principados y de potestades. Son rangos que hay. Y es necesario que los conozcamos a la hora de hacer guerra espiritual, a la hora de interceder, a la hora de echar fuera demonios cuando nos encontramos con un endemoniado, porque es parte. Hay gente que se asusta y dice, uy, pastor, pero es que feo eso. No, hermano, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Volvemos a ese punto, porque Él es el que nos da valor y el poder y la autoridad
para poder hacer todas estas cosas. Porque endemoniados existen. Y en cualquier parte del mundo los vamos a encontrar. Y usted no puede decir, uy, pastor, pero no, yo mejor lo dejo tranquilo. Cuando no está el conocimiento, hay iglesias que lo que hacen es creer que está enfermo y lo mandan al doctor, al hospital. Y eso no es cuestión de hospitales, no es cuestión de doctores, es cuestión de liberación, que es otro tema muy importante que como iglesia tenemos que conocer. La liberación es el pan de los hijos. Es para usted y para mí. Y el Espíritu Santo nos da la fortaleza, el poder para poder echar fuera. Eso fue uno de los mandatos de Jesús antes de ascender al cielo, de la gran comisión. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero oiga bien, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Por qué cree que hay gente que le tiene miedo a estas cosas? Porque todavía no se han sometido a Dios, porque de repente hay áreas o cosas ahí que están oscuras y nos da temor. Uy, yo no me meto en eso, pero hay que ver también su vida espiritual, hay que ver también su obediencia, hay que ver tantas cosas que son necesarias y básicas en la vida del cristiano para poder ejercer autoridad sobre estas fuerzas del mal. Pero como no es en nuestra fuerza, sino que en el nombre del Señor, por eso Jesucristo dijo, en mi nombre. Eso es autoridad delegada del cielo a la iglesia. Por eso es que encontramos tanto caos en el mundo y tanta necesidad y tanta cosa, porque el enemigo, como la gente que no está en Cristo, está en las manos del enemigo. Aunque alguien diga lo contrario, la gente que no está en Cristo está en las manos del enemigo y es el deber de nosotros es arrebatarla, así como usted y yo fuimos arrebatados de estas fuerzas del mal. Entonces, amados, adelantando, la organización del mundo invisible es descrita en términos de tronos, dominios, principados, potestades. Satanás ha imitado esta organización en su propia estructura de fuerzas malignas. Se lo voy a poner como ejemplo. Muchas organizaciones criminales, no todas, pero muchas organizaciones criminales en el mundo están formadas, ¿sabe por quiénes? Por personas que estuvieron en la milicia, en la policía, por personas que saben estrategias que para beneficio de ellos fueron aprendidas cuando estaban haciendo el bien. En lo militar a usted le enseña cómo usar un arma, cómo disparar, en fin, póngale lo que usted quiera. Y cuando ellos salen de esas estructuras por cualquier razón, por cosas feas, vienen y piensan, esto no se va a quedar así, vienen y organizan sus grupos y utilizan las estrategias mismas que aprendieron para hacer el mal. Es un arma de doble filo. Entonces así trabaja Satanás. Todas aquellas cosas que ellos aprendieron en el cielo, y ahora las usan en contra del pueblo de Dios. Por eso es que digo, ha imitado este tipo de organización, este tipo de estructura, porque en el cielo los ángeles de Dios están por rangos. Ángeles, arcángeles, en fin. Entonces ellos también tienen, por eso dice huestes espiritual de maldad, potestades y todo este tipo de organización. Entonces, vamos a hablar de la clasificación de los ángeles. Vamos a estar hablando acerca de la clasificación de los ángeles. Y existen literalmente, hermanos, multitudes de ángeles. Anote ahí Lucas 2, del 13 al 15. El libro de Lucas, capítulo 2, del 13 al 15, fueron los ángeles que anunciaron. Dice la palabra, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales, oiga bien, una multitud, que alababan a Dios y decían,
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Mire qué bonito. Todos estos multitudes de ángeles, los cuales son aparentemente clasificados conforme a los deberes que cumplen, están a favor de usted y a favor mío. Están clasificados en mensajeros. Esta clase de ángeles es probablemente la mayor en número, los mensajeros. Estos son los ángeles que componen el grupo innumerable visualizado por Daniel en el libro de Daniel 7:10. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 10, habla acerca de esto, que llevan adelante la voluntad de Dios en el cielo y la tierra. Este es el grupo que usualmente se relaciona con el creyente en términos de la guerra espiritual. Ellos interpretan la voluntad de Dios, protegen, guían, proveen, traen las respuestas a la oración, anuncian, advierten, instruyen, llevan juicio, animan, sustentan y libertan e interceden a favor de los creyentes. ¿Recuerda cuando Daniel estuvo en aquel ayuno de 21 días y que apareció el ángel y trajo un mensaje de parte de Dios? Pero antes de traer ese mensaje, él libró una lucha con las huestes espirituales de maldad antes de llegar a darle el mensaje a Daniel. Pero es interesante ver que le dijo, mira Daniel, desde que propusiste tu corazón, desde que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Me gusta esto porque desde el momento que usted propone hacer algo, sin haberlo comenzado, desde ya está llamando la atención de Dios. Cuando usted propone, dice, voy a ayunar tal día, desde ya usted está tocando el corazón de Dios. Y hay ángeles que son enviados, hermanos, a proteger y a guardar su vida y a llevar o a traer la respuesta que usted está esperando. Por eso repito rápidamente, estos son, en términos de guerra espiritual, ellos interpretan la voluntad de Dios, protegen, proveen, guían, traen la respuesta a la oración, anuncian, advierten, instruyen, llevan juicio, animan, sustentan y libertan e interceden a favor de los creyentes. Entonces es necesario que conozcamos todas estas funciones de los ángeles, hermano. Están los ángeles electos. Son una referencia, solo una referencia se hace a los ángeles escogidos. En 1 de Timoteo 5:21. Ángeles electos, son ángeles especiales. Y la única referencia que tenemos es, repito, 1 de Timoteo 5:21, para que lo lea en su casa. Perdón, ahí en su casa. Están también los querubines. ¿Y cuáles son los querubines? Esta clasificación de ángeles, hermanos, aparece por primera vez en Génesis 3:24. Son también mencionados como parte del arca del pacto. ¿Se acuerdan? Los que tienen extendidos sus alas sobre el arca del pacto. Éxodo 25 del 18 al 22. Por primera vez se escucha acerca de esto Génesis 3:24 y son mencionados también en el arca del pacto en Éxodo capítulo 25 verso 18 al 22. Ezequiel menciona a estos seres y los describe como teniendo 4 apariencias. En Ezequiel encontramos a Ezequiel describiéndolos con apariencia de cara de león, cara de un buey, la cara de un hombre y la cara de un águila. Ezequiel, apunte estos versículos, Ezequiel 1, del 3 al 28, y el mismo Ezequiel 10, versículo 22.
Repito, Ezequiel 1, del 3 al 28. Y Ezequiel 10, verso 22. El simbolismo del querubín, hermanos, sugiere que ellos son las criaturas vivientes que rodean el trono de Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis 4:6. Repito, el simbolismo del querubín sugiere que ellos son las criaturas vivientes que rodean el trono de Dios. Apocalipsis 4:6. Parece que ellos son el orden superior de los ángeles, amados. O sea, los guardianes de Dios están alrededor. Dios no necesita que lo defiendan, pero estos ángeles están al servicio de Dios. Esos son los querubines. Están también los serafines, que son a favor de nosotros. Este grupo es mencionado, hermanos, en Isaías capítulo 6, verso 2 al 6. Isaías capítulo 6, verso 2 al 6 habla de los serafines. Su posición es encima del trono de Dios en contraste con la posición de los querubines que rodean el trono. El deber de estos ángeles parece ser liderar en el cielo la adoración a Dios. Como que ellos llevan la voz cantante, ¿verdad? De las alabanzas y de la adoración que se le da a Dios todo el tiempo. No hay final. Allá se está adorando a Dios. Por eso siempre le decimos a la iglesia, no se canse de adorar a Dios, no se canse de alabarle, porque ese es algo que vamos a ir a hacer por toda la eternidad ahí en el cielo. Y si no estamos preparados para hacerlo aquí, imagínense, obvio, ¿verdad? Que vamos a tener la fortaleza para eso, porque ya no vamos a ser humanos. Pero sí necesitamos, amados, que nosotros nos vayamos ensayando desde ya para que nosotros pues podamos pasar esos tiempos de gloriosos delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces los serafines guían, según Isaías 6, del 2 al 6, y guían. El deber de esos ángeles es liderar en el cielo la adoración a Dios. Amén. Están las criaturas vivientes que se mencionan en Apocalipsis. Apunte esto, hermano. Que se menciona en Apocalipsis capítulo 4, versos 6 y 8. La Biblia habla de criaturas vivientes en Apocalipsis 4, versos 6 y 8, y también capítulo 5, verso 6. Y este título, amado, representa a estos ángeles como manifestando la plenitud de la vida divina, cuyo ministerio principal parece ser la adoración a Dios. Allá nos vamos a asombrar de cuántas criaturas existen al servicio de nuestro Dios. Están los ángeles individuales también, amados. En adición a las diferentes clasificaciones de ángeles, existen algunos ángeles individuales mencionados por su nombre, algunos que la Biblia habla específicamente de ellos. Repito, ángeles individuales con trabajos individuales. Clasificación de estos ángeles, y existen algunos de ellos que son ángeles individuales mencionados por su nombre en la Biblia. Apunte esto. Está Miguel, el arcángel Miguel, que tiene una función extraordinaria. Miguel el arcángel es mencionado por su nombre en lo que mencioné en Daniel capítulo 10, versos 13 y 21. Repito, Miguel el arcángel es mencionado por su nombre en Daniel capítulo 10, versos 13 y 21. También Daniel 12:1. Daniel 12:1. Judas 9. Repito, Daniel 10 del 13 y 21. También Daniel 12:1. Judas 9 y Apocalipsis 12:7 hacen mención del arcángel Miguel. Es el único llamado arcángel en lo que encontramos en la Biblia. Y es representado como teniendo el mando sobre un ejército de ángeles. Como que él manda sobre ese grupo de ángeles
Y eso lo encontramos en Apocalipsis 12:7. Es presentado como teniendo el mando sobre un ejército de ángeles, Apocalipsis 12:7. Y se dice que es el príncipe del pueblo de Israel. También se dice que es el príncipe del pueblo de Israel, y eso lo encontramos en Daniel 10, 13 y 21 y Daniel 12:1, igual las que mencioné anteriormente. Ese es Miguel. También está Gabriel. El significado de su nombre es poderoso. Es mencionado, hermanos, en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 16. Mencionado en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 16 y Daniel 9:21. Repito, el significado de Gabriel es poderoso. Es mencionado en Daniel, capítulo 8, verso 16 y Daniel 9:21. Y en Lucas 1, del 19 al 26. Lucas 1, del 19 al 26. Ya tenemos la hora, ya oí las campanas. Siempre se le comisiona para entregar un mensaje importante de parte de Dios. Ese es una función de Gabriel, entregar un mensaje importante de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Es Gabriel el que interpretó la visión a Daniel. En Daniel 8:16 y Daniel 9:21. Y el que anunció, oiga bien, fue Gabriel el que anunció el nacimiento de Juan y el de Jesús en Lucas 1, 19 y 26. Repito, es Gabriel el que interpretó la visión de Daniel en Daniel 8:16 y Daniel 9:21. Y el que anunció el nacimiento de Juan y el de Jesús en Lucas 1, 19 y 26. Y cerrando con esto, hermanos, tenemos también grupos especiales de ángeles, que la Biblia además los menciona como grupos especiales, que incluyen los ángeles de las 7 iglesias, Apocalipsis 1:20. Ángeles de las 7 iglesias, Apocalipsis 1:20. 4 ángeles que controlan los vientos, Apocalipsis 1:7. 7 ángeles que están delante de Dios, Apocalipsis 8:2. Y 7 ángeles que administran las 7 últimas plagas, Apocalipsis 15:1 y 7. Y 24 ancianos, que estos pueden ser seres angélicos, Apocalipsis 4 y 5. Le voy a pedir a Cristian que les envíe esta referencia de los grupos especiales de ángeles para que ustedes los puedan leer, por si acaso alguien se quedó sin escribir. Repito rápidamente: ángeles de las 7 iglesias, Apocalipsis 1:20. 4 ángeles que controlan los vientos, Apocalipsis 1:7. 7 ángeles que están delante de Dios, Apocalipsis 8:2. 7 ángeles que administran las 7 últimas plagas, Apocalipsis 15:1 y 7. Y los 24 ancianos que menciona la Biblia también en Apocalipsis 4 y 5. Ahora bien, el día de mañana, amados, vamos a estar hablando acerca de los atributos de los ángeles. Y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta realmente a quienes tenemos a nuestro favor. Que realmente usted y yo no estamos solos, no tenemos excusa. ¿Verdad? Sí, en lo humano, usted y yo, pues muchas veces, dependiendo de las circunstancias, nos sentimos solos, no podemos ver. ¿Se acuerda de Agar? Que no podía ver a causa de la situación. Ella estaba fijándose tanto en la necesidad que tenía su hijo, que no podía ver que estaba aquella fuente de agua a la par. Y que así como el siervo de Eliseo, es necesario que Dios nos abra nuestros ojos para que podamos ver que son más los que están con nosotros, que en esos momentos de debilidad, en esos momentos de prueba, en esos momentos de aflicción donde sentimos que el mundo se nos vino encima, usted y yo nunca vamos a estar solos. Dios prometió que Él iba a estar con nosotros siempre. Y cuando Él dice siempre, es siempre.
Y cuando Él dice algo, Él cumple su palabra. Por eso es que tenemos, amados, que nosotros entender y conocer a ciencia cierta todos, absolutamente todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios. No lo merecíamos. ¿Quiénes éramos nosotros? Pero a Dios le plació escogernos de lo vil y de lo menospreciado del mundo, poner nuestros pies sobre la peña, enderezar nuestros pasos y usarnos para avergonzar a lo sabio, entre comillas, de este mundo. Yo decía la vez pasada, cuando usted y yo nos damos cuenta que un fulano, un sultano, que era terrible, que era un asesino, que era aquí, que era allá, cualquiera, llámele como le llame, y nos damos cuenta que se convierte a Cristo. Entonces, esa es la misión de nosotros los cristianos, no es fácil. Por eso necesitamos vivir apegados a esta palabra y conocer realmente todas las armas espirituales que es un arsenal. Usted no se imagina el arsenal bélico espiritual que tenemos a nuestro favor, a favor de todos los que han de heredar la vida eterna. Así que, amado, yo le animo a buscar estas referencias, a instruirse más en lo personal, a buscar más, a meterse más con Dios, a orar más con Dios y a permitir que su palabra, que su Espíritu Santo nos hable, nos revele, nos muestre y que nos ayude, ¿verdad?, a despojarnos, a limpiarnos, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. La venida de Cristo está más cerca que cuando creímos y es necesario que como iglesia estemos apercibidos de todas estas cosas, de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, tiempos finales. Y es necesario que estemos afirmados en el Señor para que cuando venga cualquier viento de doctrina, cualquier cosa por ahí, no nos hagan apartarnos del camino del Señor. Así que yo le bendigo, hermano, en esta tarde. Damos gracias a Dios. Gracias por su tiempo. Gracias por la atención, por su fineza de estar pendiente de estas enseñanzas. Y siempre pedirle y recordarle, si usted puede lograr que alguien más pues se agregue, ¿verdad? Qué bueno sería, qué bendición sería, ¿verdad? Para que todos pues nos instruyamos y aprendamos más acerca de la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Voy a pedirle a la hermana Oti, que la estoy viendo desde aquí. Hermana Oti, Dios le bendiga. Vamos a pedirle a la hermana Oti que nos lleve en oración, ¿verdad? Y si Dios lo permite, mañana nos vamos a mirar nuevamente. Oremos, hermana. Amado Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Un día más, Padre, que nos regalas, un día hermoso, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, porque tú has obrado grandemente, Señor. Aún, Señor, no hemos visto, pero tú, Señor amado, estás obrando, Señor, aunque no te vemos. Pero podemos, Señor, sentir, podemos percibir, Señor, de que tú estás, Padre Santo, en el asunto. Gracias, Dios amado, gracias por cada vida, Señor, por cada hermano que se ha unido, Padre, que está alimentándose, que está, Señor, recibiendo, Señor, esta palabra, porque en los tiempos, Señor, que estamos, la vamos a necesitar, Señor, ese alimento, Señor amado, de nuestra alma. Gracias, Señor, porque así también nosotros vamos a hacer esa luz, Señor, para otros que necesitan esta palabra, Dios. Gracias por la vida del pastor Arturo, Dios, bendícelo, dale cada día, Señor, más de ti, Señor amado. Bendice, Señor, la iglesia, Señor, bendice nuestra ciudad, Señor, bendice nuestro país, Señor amado, en tus manos lo ponemos, Señor. La libertad del Espíritu Santo, Señor amado, se expanda, Señor, aún estamos, Señor, a tiempo. Gracias, Señor.